El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. ¿O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé, matándolos, pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Y dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante. Y si no da, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros. Lo primero que a mí me llamó la atención cuando leí el Evangelio, de cara a la preparación, que como sabéis el Evangelio de mañana, es la forma como empieza, en aquel mismo momento. Posiblemente mañana, cuando vayamos a la misa, en la traducción, pues a lo mejor pondrá en aquel tiempo, en fin, aquella ocasión, como siempre, ¿no? Sin embargo, en aquel mismo momento llegaron algunos. Quiere decir que hay una hilación total entre lo que Jesucristo acaba de decir en el capítulo anterior y la catequesis que viene a continuación, tal y como acabamos de leer, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué es lo que dijo antes Jesús para decir en aquel mismo momento? Es decir, para hacer ahí un sello, dice, esto es así, esto para que veáis que lo que digo es verdad, os digo esto, ¿no? Es que sería un poco como la confirmación. Pues es un poco en la línea, pues que ha habido siempre en todas las generaciones, de que la gente está pensando cuándo es el fin de los tiempos, que ya viene el fin del mundo, que hay signos por aquí, que hay signos por allá, etc. Jesucristo lo que dice es que en ese punto no nos metamos, no nos toca a nosotros meternos, pero sí dice que estemos preparados. Por ejemplo, en el capítulo anterior dice: ested ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa, yendo de un a otro lado les servirá. Que no hay que preguntar si estamos en el fin del mundo, porque si hay terremotos, que si hay inundaciones, que si hay desastres naturales, que si hay accidentes masivos, que esa pregunta no nos toca a nosotros, que no estemos con aventuras de que me dijeron o me dejaron de decir, que lo que Jesucristo dice, que no os metáis en eso, que nos preparemos para cuando venga. Que nos preparemos, que estemos preparados, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando se habla de los castigos de Dios,
pues habla de dos acontecimientos que posiblemente pasaron durante aquel tiempo, ¿no? Unos galileos que por la razón que sea, pues Pilato dio muerte. No sabemos qué fue lo que pasó, si había habido ahí una rebelión, que es lo que debería, o también, por lo visto, se habla de una construcción en que cayó una torre, un andamiaje, y murieron 18 personas. Y entonces, como siempre, cuando hay estos accidentes y desastres, lo primero que nos sale es castigo de Dios. Jesucristo dice, ¿pensáis que eran más pecadores que todos los demás porque han padecido estas cosas? Pensar que tú eres menos pecador que ellos, un poco para ponerlos en la verdad, ¿no? Termina diciendo, os lo aseguro, si no os convertís, la muerte os va a alcanzar igual. La muerte eterna, que es la peor. Os va a alcanzar la muerte eterna. Entonces no entéis con cábalas, con tonterías de que oí en un sitio, oí en otro, me dijeron aquí, me dijeron allá, porque lo único que tú, de cara al fin de los tiempos, te tienes que preocupar es si estás dando fruto o no estás dando fruto. Si estás preparado o no estás preparado. A ver si tanto mirar a los demás, si los demás dan fruto, a ver si tú resulta que eres una higuera seca, con unas hojas muy bonitas, que hablas muy bien, que te explicas muy bien, que crees que haces las cosas muy bien, pero va Jesucristo a buscar fruto y no lo encuentra. Esta catequesis no es para meter miedo a nadie, no, pero sí para llamarnos a que no seamos imprudentes, que no seamos inconscientes mirando a los demás, cuando tú te tienes que preocupar si tú eres una viña con sarmientos, si tú eres una higuera con higos, si hay frutos de vida eterna dentro de ti. Eso es lo que tienes que pensar, ¿no? A veces incluso hay una cierta morbosidad de que haya un castigo y que queme una ciudad entera. Hay una morbosidad. Te crees tan bueno que Dios tiene que castigar a todos menos a ti. Entonces esas cosas evidentemente no pueden venir de Dios. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no castiga? Sí, Dios castiga. Pero no te toca a ti decir que eso es castigo de Dios. Eso no te toca a ti. Y digamos que no se trata de castigar cuando es el hombre que se castiga a sí mismo, cuando voluntariamente no quiere dar fruto. Es lo que dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte, el que te castigas eres tú a ti mismo, eres tú el que escoges la maldición. Acordaos, que ya lo dijimos una vez, como en el libro del Deuteronomio, dice Dios al pueblo de Israel, pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida o la muerte. A ver qué escoges. Y como no sabemos escoger, porque lo que escogemos normalmente es lo mismo que escogió Adán y Eva, porque vieron el fruto de la desobediencia y vieron que era agradable a la vista y excelente para alcanzar sabiduría, mientras que obedecer a Dios es una carga, según la impiedad, es una carga, pero como hay que salvarse, como hay que evitar el infierno, pues vamos a aceptar esta carga. Pues vaya Dios que conoces tú, porque ese Dios no existe, hombre. Entonces el hombre escoge el castigo, el hombre escoge la maldición. ¿Y qué tenemos que hacer para escoger la bendición? Amalia, ¿qué podemos hacer? ¿Se te ocurre algo? No se te ocurre nada. Pues anda, si a la lumbrera no se le ocurre nada, ¿qué será a los demás? A lo mejor, Amalia, se nos ocurre a ti y a mí y a todos que la buena noticia que dice, yo soy tu buen pastor y voy delante de ti. Entonces sí, el buen pastor va delante de las ovejas, es Jesucristo. Y él que va delante nos enseña a escoger la bendición y a decir, esa maldición te mata. Ya ahí es diferente todo, ahí es diferente. Con el buen pastor delante de sus ovejas, que es Jesucristo, con el Evangelio delante de nosotros, escogemos la bendición, no como una carga, sino como bendición. Cuando esto no se tiene claro,
lo normal es que demos los frutos de la ley. Los frutos de la ley son frutos, pues bueno, como este. Llegó Jesucristo a buscar frutos en la higuera y no había frutos. Esa fruta era estéril. ¿Por qué es estéril? En Dios es estéril todo árbol que no da fruto, como dice Ezequiel y dice el Apocalipsis y dice Jeremías, en todas las estaciones del año. Porque no depende de que estés bien o que estés mal. No depende de que estés contento o de que estés triste. No depende de que estés eufórico o estés angustiado. Porque la ley muchas veces se mueve en esa línea de que estés mejor o peor. Y cuando estás mal, entonces no te da la gana de hacer nada y caes en angustias, en tonterías. Porque tú te buscas a ti mismo la autocompensación, porque lo estás pasando mal, te tienes que autocompensar con tonterías, sean las que sean, ¿no? Sean las que sean. Entonces, el Señor nos va a enseñar otro camino de dar fruto, pero solamente si tenemos a nuestro pastor delante, que es Jesucristo, porque Él siempre escogerá la bendición. Mirad cómo Jesucristo, ante la tentación que vimos hace 2 semanas en el desierto, supo muy bien lo que le decía el demonio. Yo tengo otro pan, yo tengo otra gloria, yo tengo otro culto. El pan vivo de la palabra de Dios, la gloria de mi Padre y el culto a mi Padre. Entonces aplastó totalmente la tentación con algo infinitamente superior a lo que el demonio le ofrecía. Cuando tenemos esa claridad, lo normal es que escogemos la bendición. A un niño pequeñito de 3 años, tú le ofreces 1 euro o un billete de 20 euros, es pequeñito, pero va bien que sabe lo que tiene que escoger, el de 20 euros. Por mucho que brille la moneda, por mucho que hayas limpiado con lo que sea, con ese limpiaplatas o como se llame, el niño se olvida del brillo de la moneda, va por el billete, y nosotros igual. Nos puede brillar la manzana de Eva exactamente igual, pero vamos a la sabiduría de Dios. Bueno, entonces, de ahí, como decía, pues, tenemos que tener esta sabiduría de los discípulos del Señor, que no nos toca a nosotros estar haciendo cábalas ni discernimientos, menos aún interpretaciones del mal que existe para decir se acabó el tiempo. No nos toca a nosotros. Mirad lo que acontece, cómo empieza Lucas el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando vuelve a relatar los acontecimientos, o sea, lo que aconteció en la ascensión del Señor. Dice así, estaba hablando, y lo que lo comenta en el primer capítulo, ¿no? Los que estaban reunidos, o sea, los apóstoles, le preguntaron, Señor, estamos hablando del mismo día en que Jesucristo subió a los cielos, ¿no? ¿Es este el momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Ellos pensaban en un reino político parecido al Imperio Romano, pero mucho más poderoso. Siempre esa mentalidad, ¿no?, de querer así manipular las cosas de Dios. Siempre esa mentalidad, ¿no? Pero incluso como Jesucristo ya a estas alturas está hablando de este reino de Dios que aparece en el Apocalipsis, ¿no? El reino de Dios en el Apocalipsis. Y mirad la respuesta que da Jesucristo, a ver si ojalá nos aclarásemos con esta respuesta para no perder tiempo ni energías y también para no desviarnos, porque es muy fácil desviarse con esas cositas de que me dijeron o me dejaron de decir. Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Jesucristo ya responde del reino de los cielos, de la plenitud de los tiempos, lo que se llamaba la iglesia primitiva la parusía, el reinado de Dios, ¿no? No os toca a vosotros.
Mirad que os acordáis cuando, ya hablando de esto, de lo que podemos hablar del fin del mundo, como Jesucristo había dicho que esto no lo saben ni siquiera los ángeles, que solamente lo sabe el Padre y Él mismo, ¿no? Y la gente siempre ha dicho, ¿cómo dice Jesucristo que no lo sabía y Él mismo? Y sin embargo ahora, en la resurrección, donde aparece la plenitud de Jesucristo como hombre y Dios resucitado, ya dice, no os toca a vosotros. Es entre el Padre y yo. Ya no os toca a vosotros. Por lo tanto, no nos metamos en esos berenjenales, porque de una forma o de otra estamos jugando con lo sagrado. Una cosa que en una conversación informal, oye, pues esto me parece ahí, y otra cosa es predicar sobre esto, escribir sobre esto o leer sobre esto. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es una opinión entre uno y otro, que muy bien, como es opinable como muchas cosas. Otra cosa es cuando ya hay doctrina por medio. Me dijeron, porque tal sé, no sé de esto, del otro, y encima se escribe, o se lee, o se comenta, o se predica, no, esto no nos toca a nosotros. No seamos más listos que Dios. No nos toca a nosotros. Y esto nos hace descansar el alma y el corazón. ¿Qué nos toca a nosotros? Que venga Dios a verte y te diga, esta es una higuera con frutos. Esto es lo que nos toca a nosotros. Porque cuando nos metemos en esos berenjenales, lo único que hacemos es echar balones fuera de cara al Evangelio. Porque si hay una cosa que al demonio le interesa de una persona que se acerca al Evangelio, es enseñarle a echar balones fuera. Porque una vez que aprende a echar y se acostumbra a echar balones fuera, lo primero que hace es olvidarse del Evangelio, dejarlo de lado. Como mucho sabérselo, aprendérselo, pero dejarlo de lado. Por eso de marear la perdiz, por eso de echar balones fuera. Que el Evangelio te dice por dónde va la conversión y tú estás hablando de que me dijeron que iba a haber el fin del mundo porque había fuego por aquí, había un terremoto por allá, o porque alguien oyó no sé cosa, una voz del cielo. Que no os toca a vosotros, dijo Jesús. Nadie puede enmendar la palabra de Jesucristo, nadie. Pero lo peor no es eso, porque si eso no trajera consecuencias, yo no estaría hablando así. Lo peor es que es una forma de echar balones fuera que el Evangelio queda un poco orillado. Y estas lagunas de conversión que quedan todavía en nuestra vida se quedan totalmente sin resolver. Y el demonio sabe muy bien lo que hace cuando invita por aquí y por allá a echar balones fuera, a marear la perdiz. Simplemente, sin juzgar a nadie, decir, no os toca a vosotros. A nosotros nos toca entrar en el Evangelio y tener este vivo y profundo deseo de dar fruto. Es lo que nos toca. Muy bien. Y de ahí pasa entonces a esta parábola de la higuera estéril, que va también, en cierto modo por lo menos, con la continuación de lo que hemos hablado antes de los Hechos de los Apóstoles, que tiene que ver con el fruto. Leo ahora el texto completo para que un poquito entremos, ¿no? Dice, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es lo que a vosotros os toca, ser testigos de Jesucristo, ser testigos del Evangelio, ser testigos de Dios Padre, por medio del Espíritu Santo y con su fuerza, en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Este es el problema, que cuando nos plantamos en ver señales por aquí, señales por allí, nos olvidamos o dejamos de lado, quizás porque también nos interese saber que tenemos una misión en el mundo
Y tu mundo en este momento es esta ciudad de Madrid. Mañana no sé cuál será. Vivimos en esta precariedad. Y desde este mundo que es Madrid, vamos hasta los confines de la tierra como Dios nos va a entender, porque somos una luz, que la luz siempre va mucho más allá de donde nosotros estamos y vivimos. Entonces, no sea que nos olvidemos de la segunda parte, que es lo que tiene que ver, como os decía, con la parábola, ¿no? Pues entonces, en vez de estar pendientes de estas cosas, vamos a estar pendientes de dar fruto eterno. Dice, un hombre tenía plantada una higuera en su viña, fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Ya hace 3 años que vengo, no da fruto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a cortar la higuera, espera, un momento, espera, no la cortes todavía, voy a cavar alrededor. Estamos hablando de lo que Jesucristo ha hecho por ti, de lo que Jesucristo hizo por los apóstoles, para empezar. Vamos a hablar de lo que Jesucristo hizo por los apóstoles. Empecemos por ahí. Porque lo que Jesucristo hizo por los apóstoles, que es, digamos, la imagen de lo que hace con los discípulos de todos los tiempos, es que estuvo 3 años predicándoles. 3 años predicando el Evangelio. Así, una y otra vez, ¿no? 3 años. Y después de 3 años, no había ningún fruto. Después de 3 años, no había ningún fruto. Ninguno. Habría apariencia de fruto, había buena voluntad, había deseo, pero los frutos tangentes del Evangelio no estaban. La prueba de por qué digo esto es que justamente en la noche en que Jesucristo celebró la Eucaristía con sus discípulos, después de darles a comer su cuerpo y a beber su sangre, inmediatamente después, dice Lucas, se anunció la traición de Judas y después, por si fuera poco, estos eran hombres de corazón de hielo. En ese momento estaban totalmente sometidos por Satanás. No tuvieron ninguna compasión por Jesucristo, ninguna. En plena cena en que se anuncia la traición de Judas, que deberían de tener un mínimo de sensibilidad, estos hombres actuaron como si fueran corazones de hielo. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo que pasó fue lo siguiente. Entre ellos hubo un altercado también sobre quién de ellos parecía ser el mayor. O sea, corazones de hielo. Cuando vemos esas películas de ese tipo malvado que te entra el odio, que te dan ganas de ir a la pantalla y meter un puñal en el tío ese o en la tía esa porque tiene corazón de hielo, esto no era una película, esto pasó. 3 años y este es el fruto. Y Jesucristo dice, espera, voy a morir por ellos, hombre. Voy a cavar alrededor, voy a echar abono, voy a morir por ellos. Y una vez que muera por ellos, los vuelvo a reunir. Si no dan fruto, ya no hay nada que hacer. Pero falta lo más importante. Voy a cavar a su alrededor, voy a echar abono, voy a morir por ellos. Voy a ser el grano de trigo que muere por ellos. Voy a ser la única posibilidad de que el hombre alcanzara la fidelidad a Dios. Porque, repito, cuando está la vida en juego, pues ya le damos un paso atrás. Y en ese paso atrás, pues aparecen todas las miserias del hombre. Y aquí apareció en forma de quién es el mayor, quién es el más guapo, quién es el más importante, quién es el más listo. Ahí apareció, justo después de la Eucaristía. Así somos. Y esto es una cosa bellísima, Roberta. Es una cosa bellísima. Este Evangelio es de muchísima esperanza para nosotros, porque esto de la higuera que no dé fruto tiene su paralelismo. Sabéis que en la espiritualidad del pueblo de Israel
tanto la higuera como la viña significan la fecundidad de la palabra de Dios, ¿sabéis, no? Esto lo hemos visto otras veces, ¿no? Y hay este texto parecido en Isaías, capítulo 5. Dice, voy a cantar a mi amigo, dice Isaías, la canción de su amor por su viña. Una viña tenía a mi amigo, este amigo es Dios, ¿eh? Es muy bonito cómo escribe Isaías, así habla de Dios. Una viña, la viña era Israel, tenía a mi amigo en un fértil otero, la cavó y despedregó, y la plantó de cepa exquisita, y edificó una torre en medio de ella, y además excavó en ella un lagar, y esperó que diese uvas, pero dio agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer por ya a mi viña que no se lo haya hecho ya? Yo esperaba que diese uvas, porque ha dado agraces. ¿Qué más podía hacer por mi viña? ¿Qué más podía hacer yo por esta higuera? 3 años trabajando la higuera. 3 años. ¿Qué más podía hacer? Cavar alrededor de la higuera y plantarme yo como grano de trigo en esta higuera. Es decir, morir por el hombre. Para que el hombre alcance a ser discípulo. Pilarín, tú alcanzarás la plenitud de discípula de Jesús cuando la muerte de Jesús sea totalmente efectiva en ti. Y esto vale para ti, vale para mí. Os decía que esta es una catequesis de una enorme esperanza, porque cuando estamos ya con los brazos caídos, cuando tenemos la experiencia de que la bondad nuestra tenía un pequeño o gran recorrido, pero punto final, y la bondad, y así todas las cosas más, ¿no? La disposición, el servicio, la humildad, sí, todo eso, ¿no? Cuando hemos visto que la vida se nos cae encima y que se nos cae encima el desagradecimiento de los demás, que de esto conocemos mucho, se te pone ahí un muro como decir, ya no doy un paso más, porque no se lo merecen. Ya no he podido estar haciendo esto, porque nadie me lo reconoce, ¿eh? Entonces, la buena noticia es esta, que a Dios le importa poco, entre comillas, estos mayores o menores recorridos, porque va a morir por ti, de forma que tu bondad ya no sea una bondad natural, sino la bondad que nace del corazón de Dios, que tiene un recorrido infinito. De eso se trata, ¿no? Exactamente. Entonces, podemos ver un poquito cómo Jesucristo está hablando de Él mismo cuando nos cuenta la parábola del grano de trigo, o la catequesis del grano de trigo. Dice, en verdad, dice Jesús, en verdad os digo, mirad que esto que leo ahora es del capítulo 12 de Juan, y en el capítulo 13 ya empezamos el lavatorio de los pies, ya entramos para el lavatorio de los pies, Eucaristía, de ahí huerto de los olivos y muerte y resurrección. En verdad, dice Jesús, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Y si alguno me sirve, que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor. El que ama su vida no cae en tierra, se aferra a la mano del sembrador, se pega ahí con pegamento, porque no quiere caer en tierra, no quiere descender, no quiere humillarse. No. Y ahí queda solo, hasta que se pudre, ya no sirve para nada. No sirve para nada entonces, no. Entonces lo que va a hacer Jesucristo para que Dios no corte la higuera, Rafael, si a ti Dios no te cortó,
Es porque Jesucristo dijo a Dios, espera que a Rafael le falta esto todavía. Va a hacer la experiencia del grano de trigo. Y Dios dijo, basta, esperaremos. Y lo dijo sobre mí también, sobre José Luis y sobre los que estamos aquí. Y a veces nos faltan, como quien dice, motivos, decimos en nuestra estupidez, que nos faltan motivos como no encontramos para decir que Dios te ama, porque claro, como Jesucristo murió por todos, pues bueno, a ver lo que tocamos cada uno. Es cuando te toca una lotería de 5 millones de euros, en un club de 5 millones de personas. Tócate las narices, te toca 1 euro nada más. Pues ahí no vamos a ninguna parte, ¿no? Vaya rollo, ¿no? Pero si resulta que tú te das cuenta que en tu higuera empieza a dar fruto porque la sangre de Dios empezó a regar esa higuera, tú ya dices, como dice San Pablo, se entregó y murió por mí. Ya tú te das cuenta, porque ahí ya pasamos un poquito la cantidad numérica, ahí ya vamos a tu fruto. Si tú te das cuenta que estás dando fruto porque el Evangelio está siendo eficaz en ti, y lo es, porque para eso el Evangelio es palabra operante de Dios, tú te das cuenta que ese Evangelio costó la muerte de Dios. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, el libro de los Evangelios sería algo parecido, pues cómo sé yo, pues bueno, eso es, al manual de los sintoístas o de los budistas, o vete tú a saber. Y para los que ya tenemos una cierta edad, pues en fin, eso del amor de Dios, pues sería algo parecido a las novelas de Corín Tellado. Pues no, ya basta, ¿no? ¿Verdad que no? Pues no son las cosas así, ¿no? Tú no te rías que esas novelas no existían cuando tú naciste, pero yo sí. Y nos reíamos de las mujeres porque leían esas cosas. Y resulta que las vivimos a nivel de piedad. Bueno, pues bromas aparte, ¿no? Dios ha muerto por ti para que des fruto. Esa es tu gloria. ¿Y sabes por qué es tu gloria? Porque son frutos eternos que te acompañan en tu muerte. Esta es la buena noticia. Son frutos eternos que te acompañan en tu muerte, porque no son frutos corruptibles. No son frutos corruptibles. Leamos lo que dice el libro del Apocalipsis. Dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, desde ahora. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Sus obras los acompañan. Tus obras, tus frutos, te acompañan con tu muerte. Son frutos incorruptibles. Hacen parte de tu bagaje cuando vas al reino de los cielos. Así es. Tus obras, tus frutos te acompañan. Os decía antes que efectivamente todos queremos ser granos de trigo, igual que Jesucristo, ¿verdad que sí? Eso es. Todos queremos ser granos de trigo, porque es muy bonito. Y es muy bonito estar en una Eucaristía con 300 personas, con música de órgano, todo el mundo cantando, y cantando con lágrimas en los ojos, yo quiero ser grano de trigo, Señor, yo quiero ser tu sarmiento, Señor. Todos queremos, pero cuando resulta que el grano de trigo ya no tiene el calor de la mano del sembrador, tiene que descender, caer al polvo, caer a la tierra, nos agarramos como gato panza arriba para no caer. Nadie quiere vivir en la humillación. Nadie nació para amar la humillación. No. Y si alguien ama la humillación, en ese sentido, de quererle porque le encanta, hay que llevarlo al médico, que está mal, tiene los cables cruzados. Otra cosa, que hay una cosa que se llama este amor profundo, que te hace escoger esto, porque de este amor profundo tú vas a aterrizar en el amor de Dios que es infinito.
entonces ya es un amor diferente ya. Es porque realmente es una inversión. Tú estás invirtiendo tu vida temporal para recuperar una vida eterna. El que pierda su vida por mí la encontrará. Es una inversión. Inviertes una vida caduca para tener una vida eterna. Pero repito, nadie quiere caer. Y que nadie quiere caer es lo normal. Por lo tanto, tranquilo, eres una persona normal. Tienes los cables todos y en tu sitio. Tienes todos los cables, están todos en tu sitio. Hasta ahí, muy bien. Luego, en el Evangelio nos enseñará a invertir. ¿Verdad, Manuel? El Evangelio nos enseña a invertir. Una vida con minúscula para alcanzar una vida con mayúscula. Y esto es una cosa que se llama fe. Esta es la fe. La fe es esto. Es la fe madura, es la fe adulta. Es la fe la que te tiene en pie. Es la fe que te mantiene en pie ante cualquier huracán, ante cualquier vendaval, donde todo el mundo se cae, tú no te caes. Porque estás asentado en una roca que es Jesucristo. Porque si hay alguien que va a cuidar de ti, es Jesucristo cuando tú vas cayendo. No hay la menor duda. Cuando tú has decidido ser un grano de trigo que va cayendo, si hay alguien que va a cuidar de ti, es Jesucristo. Más que los pájaros del cielo. Más que las flores del campo. Y la fe es esto. Y es este caer como Él cayó. Y tenemos este canto precioso de la carta de San Pablo a los filipenses, que la iglesia primitiva, este cántico, lo cantaban en sus celebraciones, lo cantaban en sus eucaristías, en sus celebraciones de la palabra, cantaban estos cantos en la iglesia primitiva. Se llamaba el canto del descendimiento. Utilizaban una palabra griega que se llamaba la kenosis, que significa la caída, el descendimiento. Y San Pablo lo explica, lo lleno del Espíritu Santo, nos pone aquí, digamos, una primicia de cómo cantaba y qué cantaba. ¿Cómo cantaba y qué cantaba la iglesia primitiva? ¿Qué creéis? ¿Que en la iglesia primitiva cantaban eso de creo en Jesús? No, eran un poco más serios cantando. Él es mi amigo. Bueno, para niños de catecismo me parece muy bien, ¿no? No estoy ridiculizando. Para niños de catecismo me parece muy bien. Pero, jolines, cuando ves un grupo de adultos cantando así, yo me meto debajo de la primera baldosa que veo, me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena. De me cache en la mar salada. Dios mío. Bueno, estábamos dando catequesis, ¿no? Bueno, continuamos, pues. Os leo el canto del descendimiento, profundamente litúrgico. Tened entre vosotros, dice Pablo, esta comunidad de la ciudad de Filipos. Por eso se llama Carta a los Filipenses. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, siendo Dios, se hizo pronto a él. Este canto habría que leerlo con lágrimas en los ojos. Tendríamos que leer ante nuestras soberbias, nuestras, las mías también. Este cántico lo tenemos que leer con lágrimas en los ojos. Siendo de condición divina, siendo Dios, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo, de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, que no fue suficiente rebajarse a la condición humana. Cogida la condición humana, se hizo el último, la muerte del esclavo. La muerte de cruz era la muerte del esclavo. Hasta tal punto que se puso incluso detrás de Barrabás, para que todo el mundo escogiera salvar la vida de Barrabás. Este es el grano de trigo. Jesucristo dice cosas bonitas por decir, hizo esto.
se humilló a sí mismo, se despojó. En vez de ver a un Cristo de condición divina, vimos un Cristo desfigurado, tal y como lo vemos aquí. Creo que todos aquí hemos visto la película de La Pasión de Mel Gibson, ¿no? Y hubo un momento que no podía ver más. Y luego te dicen los historiadores que Mel Gibson no exageró ni una herida del cuerpo de Jesús. No puso ni una herida de más, porque se dejó llevar por lo que eran, digamos, las penas que infligían los romanos a los condenados. Bueno, no os digo esto para excitar a las lágrimas, ya dije antes que a lo mejor eso no te lleva a ninguna parte, pero es bueno ver que Jesucristo estaba hablando de sí mismo cuando hablaba del grano de trigo que cae en tierra, que va descendiendo hasta el polvo, que se pone debajo de Barrabás y muere, y da fruto. Para que la próxima vez que Dios te mirase a ti, no tuviera que decir, esta higuera no da fruto. Esta higuera que se llama Roberta, sí, ya está dando fruto. Se nota que la sangre de mi hijo ha sido efectivo en ella. Es esta la catequesis, va por ahí. La catequesis va por ahí, es una catequesis para adultos, para entender lo que quiero decir, ¿no? No estoy excitando en absoluto la sensibilidad. Estoy diciendo que tenemos que tener conciencia de que nosotros éramos esta higuera, a veces hasta con hojas muy bonitas, con muchos egos por delante, yo hice esto, yo hice lo otro, y ahora resulta que estás en una situación en que la sangre de Cristo ha entrado en ti, empiezas a dar fruto, y en vez de decir yo hice esto, yo hice lo otro, tú miras al cielo y dices tú has hecho esto y tú has hecho lo otro. Es Dios el que lo está haciendo en ti. Y tú le estás dando cabida, por supuesto que sí. Por supuesto que tú le estás dando cabida. Muy bien. Digamos que tenemos este bello cumplimiento en el Evangelio de esta profecía bellísima, el profeta Oseas, en que habla de este pueblo infiel, este pueblo que tampoco da fruto, y dice, yo sanaré, es Dios el que está hablando, yo sanaré su infidelidad, le amaré gratuitamente sin que lo merezca, le amaré gratuitamente porque no sé odiar, le amaré porque es mi pueblo elegido, porque es mi criatura, porque es alguien en este caso que quiere ser discípulo del Señor, como estamos nosotros en este camino, de que ya lo somos, pero no nos contentamos, queremos seguir creciendo, porque no hay interrupción en el crecimiento de un discípulo. Dice Efraín, que tiene aún con los ídolos, yo le atiendo, yo le miro. Efraín sería un poquito el nombre más perverso que tiene Israel. El pueblo idólatra pervertido se le da este nombre, Efraín. Dice, pues mira, a pesar de eso, yo te atiendo, yo te miro. Yo soy como un ciprés siempre verde y gracias a mí se te halla fruto. Esta es la respuesta. Esta profecía bellísima que encontramos en Oseas. Había dicho Isaías anteriormente, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Si da frutos amargos, ya, he hecho cavado por aquí, he cavado por allá, he edificado una torre, he sembrado bien. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Después hay una esperanza, gracias a mí se talla fruto. Y viene Jesucristo y dice, yo soy tu fruto. Viene Jesucristo y dice, yo soy tu fruto. Y por eso cuando escoge a los apóstoles, entre tantísimas cosas que les dice esto en las catequesis bellísimas de la Última Cena. Las bellísimas catequesis de la Última Cena, dice Jesucristo, ya nos llamo siervos. Cuando somos discípulos, Dios no quiere siervos.
Los siervos son los que viven en las barracas, no en la casa, en las alquerías, en las cuadras. Los hijos viven en la casa. Dios no quiere siervos a su lado. Os he llamado amigos. Es decisión suya, no es un invento de nadie. Os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. O sea, porque os he dado el Evangelio. ¿Qué ha oído del Padre? El Evangelio. Ese Evangelio os hace amigos. Ya, olvidaros de ser siervos. El Evangelio os hace amigos. Es más, os hace hijos. Continúa. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Os he llamado para que vayáis y deis fruto. Ya no seréis la higuera estéril. Ya no seréis la viña que da fruto amargo. Dios nos quiere, jolines. A ver si nos vamos a perder por tonterías o fulerías. Os he llamado para que seáis amigos, porque el mismo Evangelio que mi Padre me dio a mí y que hace posible que yo sea fiel al Padre y yo ame al Padre incondicionalmente, a pesar de que mi historia es horrible, como muchas veces la nuestra, os lo he dado a vosotros, para que haya luz en vuestra historia también. Os sintáis amados por Dios y para que deis fruto. Y para que vuestro fruto sea eterno, es decir, permanezca. Para que este fruto sea eterno, os acompañe el día de vuestra muerte. Os acompañe el día de vuestra muerte, este fruto sea eterno. Así es. Así es. Y se lleva a cabo esta promesa de Dios justamente por esta llamada a estar con Él. Esta llamada a estar con Él. Para que la eficacia de su grano de trigo nos alcance. Y para que a su vez nosotros podamos ser un día grano de trigo que alcance a los demás, Pepe, que alcance a los demás. Nadie es cristiano para meterse en una urna y a mí no me toca a nadie porque me mancho. Me escondo de los hombres porque me mancho, que no. Que puedes ir un tiempo para hacer un tiempo de retiro, de desierto, todo lo que quieras. Pero tenemos un evangelio para contactarlo con el otro, con la palabra, con el ejemplo, con el cariño, con el cuidado, con todo lo que un hombre puede hacer por otro. Con todo lo que un hombre puede hacer por otro. Y que vuestro fruto permanezca y nos acompañe el día de nuestra muerte. Frutos de vida eterna. Son frutos de vida eterna. Y en este contexto recordamos el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En ella estaba la vida, en la palabra estaba la vida. Y si en la palabra estaba la vida, Loli, quiere decir que en esa palabra que tú amas está el fruto. La vida y el fruto aquí son sinónimos. En la palabra que tú estás llevando a tu corazón está el fruto que te hace hombre, el fruto que te hace mujer. Te pase lo que te pase, tú eres hombre pleno a los ojos de Dios, mujer plena a los ojos de Dios. Te pase lo que te pase, te pise quien te pise. Eres hombre completo y pleno ante Dios, eres mujer plena y completa ante Dios. Eso es lo importante, esto no nos lo va a quitar nadie nunca. En la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Y la luz fue crucificada y aparecieron las tinieblas sobre la tierra, ¿os acordáis, no? En la hora nona, el Viernes Santo. Y las tinieblas agobiaron, angustiaron, envolvieron al crucificado y hasta que lo arrojaron al sepulcro. Y el resucitado rompió la piedra del sepulcro. Como rompe todos tus miedos también. No hay nada más bello que ser cristiano. Nada hay.
nada hay más bello que alcanzar este estilo, esta categoría, no me gusta esa palabra, pero este estilo, esta faceta del discipulado, de ser discípulos, para hombres y mujeres. Infinitamente mayor a todos los logros que se puedan conquistar con criterios humanos. Infinitamente mayor. Daréis fruto porque estáis conmigo. Y porque estamos con Él, todas nuestras obras las hacemos con Él. Y por eso leemos también en el mismo Evangelio de Juan: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mirad que en la espiritualidad bíblica, la misma palabra, el mismo verbo, podemos llamar, se utiliza para, como hemos dicho antes, os he llamado para que deis fruto y vuestro fruto permanezca. Permanecer y mantener es la misma palabra, es el mismo verbo. Lo cual quiere decir que si tu fruto permanece, no se corrompe por tu soberbia, o la tuya o la mía, también quiere decir que tú permaneces en Jesucristo, y tú también, y yo también. Esto es lo importante. La garantía de que tú estás en Jesucristo es tu fruto que permanece. Primero que existe. Y que luego tú das a gloria a Dios por este fruto. Y si queréis, terminamos avisando de un peligro. Es bueno. Hemos empezado esta catequesis avisando de un peligro, de que hay cosas que no nos tocan a nosotros, no nos estrujemos la mente, no perdamos energías, no nos toca a nosotros, dice Jesucristo. A nosotros nos toca poner la carne en el asador para llegar a ser discípulos del Señor y testigos suyos. Lo demás es perder el tiempo, perder energías y entrar en un campo que normalmente termina en desviaciones muy desagradables, cuando no trastornos psicológicos muy serios. Me consta, 40 años de sacerdote, y me consta de que algunos han terminado con trastornos psicológicos muy serios por meterse en esos berenjenales, en ese jardín, como dice Mauricio. Eso es. Calma. Bueno, pues os decía de eso, que aquí del peligro, porque cuando Jesucristo da esta catequesis, si os mantenéis en mi palabra, etcétera, etcétera, ya sabéis, pues está el clásico gente que se lo sabe todo, porque es muy bueno, porque hace muchas obras, porque como los fariseos, ya sabéis cómo hacían, daba el diezmo, ayunaba, tal, lo sabéis muy bien y tal. Y entonces arremetieron contra Jesucristo para variar. Una vez más arremetieron contra Jesucristo. Que nuestro padre es Abraham. ¿Quién eres tú para decirlo? Nuestro padre es Abraham. Es el padre en la fe, ¿no? Ya, nuestro padre es Abraham. Ya, de acuerdo. Pero a lo mejor el que tú digas que tu padre es Abraham no te resuelve nada. Y esto lo podemos ver en la Eucaristía, pues creo que fue la de ayer, ¿no? La de ayer o la del jueves. La del rico de Pulón. No voy a contar ahora la parábola, la lectura, ¿no? Del rico de Pulón. ¿No? Cuidado, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Que cuando está en el infierno, por todo tal, entonces, dice, estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham. ¿Qué le sirvió? Que Abraham fuera su padre, si terminó en el infierno. Esto, evidentemente, es una parábola, con toda, digamos, la simbología y colorido propio de la cultura oriental, pero es muy importante para que no creamos que porque un señor sea
sacerdote, misionero comboniano y escribe libros y da catequesis, ya tiene a Dios por padre. No, yo tengo cada día que luchar con Satanás para que Dios sea mi padre. ¿Vale? Esto vale por mí, vale por todos, vale por todos nosotros. Porque el demonio es inteligentísimo para desviarnos. El demonio tiene realmente un arte muy especial para desviarnos. Y por eso hay que estar en vela. Así fue como empezamos la lectura. ¿Cuándo viene el fin de los tiempos? Estad en vela, no os preocupéis, estad en vela, porque si estáis en vela nadie os va a engañar. Porque si estáis velando, yo estaré con vosotros velando. Y apenas el demonio aparezca para tentar, para engañar, yo te avisaré, digo, cuidado, que eso son tinieblas. Estar en vela. Por lo tanto, no tengamos miedo de ningún tipo, que a lo mejor el demonio me engaña y tal y tal. Tú estás en vela, tú vete recto a lo que quieres, ponte como prioridad en tu vida ser discípulo de Jesús. Mi prioridad no es ser sacerdote, mi prioridad es ser discípulo. Y en cuanto yo crezco como discípulo, crezco como sacerdote, pues en todos que sea esto. Eso es lo importante, ¿no? Entonces terminamos el texto de antes. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis en mi palabra. Habían creído en él. Y sin embargo, para decir que puede haber vuelta atrás, les dice, si os mantenéis en mi palabra. Si os mantenéis en mi palabra. Es decir, habéis creído en mí, vale, agarraos firmemente a mi palabra. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabéis cuál es el hombre más libre del mundo? El hombre más libre del mundo es el que tiene discernimiento para decir, esto es luz y esto es tinieblas. Y en esa libertad, evidentemente, como no es tonto, escoge la luz. Cuando uno escoge las tinieblas es porque piensa que esas tinieblas son luz, o porque va a salir de una mala situación, como decía antes, o porque va a salir de un disgusto, o porque va a salir de una tristeza. Y te encuentras que no, que te encuentras en un berenjenal mucho mayor. Bueno, pues el Señor nos enseña a distinguir entre la luz y las tinieblas, y al igual que Dios en la creación, a la luz la llamó luz, y a las tinieblas las llamó tinieblas. Quiere decir que puso a cada una en su sitio. Y tú, una vez que pones a cada una en su sitio, vas a la luz. Bueno, pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.